Bienvenido a Casa de Oración Cristiana Brisas del Golf. Nos alegra tenerte con nosotros. Te invitamos a tener un tiempo de oración y alabanza antes de la prédica. Aquí te dejamos una sugerencia de canciones. Ahora disfruta el mensaje que Dios tiene para ti. Hola, bendiciones. En esta hora quiero darle gracias a Dios por darme la oportunidad de poder compartir en esta ocasión un mensaje, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Y yo oro para que el Señor me use, para que su palabra cumpla el propósito por el cual Él la va a enviar a continuación. Amén. Damos gracias a todos y cada uno de ustedes por la oportunidad que me están ofreciendo de poder entrar a sus hogares. De parte de nuestro pastor de Casa de Oración Cristiana, le bendecimos y le saludamos abundantemente. Amén. Yo quisiera compartir en esta hora un mensaje que está relacionado con una familia hebrea que en tiempos de crisis, ¿verdad?, tomaron la decisión equivocada de abandonar su hogar y su tierra bendecida para trasladarse a un lugar lejano de su país, ¿verdad?, tratando de encontrar mejores condiciones de vida. Pero lamentablemente, en medio de esa estadía en ese país, esta familia padeció de mucho dolor y sufrimiento. Esta historia se inicia cuando la nación de Israel era gobernada por los jueces y atravesaba por una gran corrupción y decadencia moral, y cada quien hacía lo que bien le parecía. Este mensaje le he puesto como título: La familia pródiga en tiempos de crisis. Yo les invito para que me acompañen, ¿verdad?, para que examinemos la porción bíblica que nos corresponde a este mensaje. Se trata del libro de Ruth, pero quisiera hacer énfasis especial al capítulo 1, de los versos 1 al 7. Amén. Dice así la palabra del Señor. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él, su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Amén. Que el Señor bendiga su palabra y que cumpla el propósito por el cual ya la está enviando a continuación. Amén. La familia pródiga en tiempos de crisis. Ese es el mensaje que le he puesto como título a esta enseñanza, ¿verdad? Esta historia, como dije inicialmente y relata la porción bíblica, se inicia en los tiempos
cuando la nación de Israel era gobernada por los jueces y existía una tremenda corrupción y una decadencia moral y espiritual. La palabra del Señor nos enseña en este relato bíblico, ¿verdad?, que la familia la integraban 4 personas: el padre, Elimelech, la esposa, Noemí, y sus 2 hijos, Malón y Kelión, donde, como ya se indicó anteriormente, tomaron la decisión equivocada de irse a morar a una tierra, ¿verdad?, que era despreciada por Dios. Entonces, ¿por qué razón Dios despreciaba esta tierra? Vamos a ver. Esta tierra era despreciada por Dios debido a su origen incestuoso, ya que las 2 hijas de Lot le embriagaron para tener hijos con él. En segundo lugar, no apoyaron con alimentos a Israel cuando salieron de Egipto. Y 3, porque los moabitas seducían a los israelitas a cometer adulterio físico y espiritual. Veamos pues algunas lecciones importantes que se destacan de este relato bíblico y que nos ofrece para todas las familias. Una de las enseñanzas importantes es que las bendiciones no eximen de la disciplina de Dios. De acuerdo con el libro de Josué, en el capítulo 21, verso 43, Dios le dio al pueblo de Israel toda la tierra que le había prometido. Una tierra en la cual ellos no comerían el pan con escasez, no les faltaría absolutamente nada, sino que iban a comer en forma satisfactoria, ¿verdad? Sin embargo, el problema de esta familia es que cuando tomaron la decisión equivocada de abandonar su hogar, que era bendecido por el Señor, ellos prácticamente salieron de la voluntad y de la cobertura de Dios. ¿Por qué razón? Porque si nosotros vemos en el libro de Deuteronomio, capítulo 23, verso 3, el Señor había dado instrucciones precisas que su pueblo no tenía que asociarse, ¿verdad?, con ningún moabita. Entonces, por las razones que ya dimos anteriormente, ¿verdad?, y existiendo una prohibición expresa de parte de Dios, esta familia tomó la decisión equivocada, ¿verdad?, de irse a morar a esa tierra. Y ya sabemos las consecuencias que tuvieron que pagar prácticamente por esa desobediencia. Y esto es algo muy importante para nosotros. En la vida nosotros tenemos que tomar decisiones, sean buenas o sean malas. Independientemente de las decisiones que nosotros adoptemos como padres, como familia, como hijos, podemos estar afectando, ¿verdad?, sea para bien o sea para mal, el bienestar de nuestra familia. De modo que por eso es muy necesario que nosotros, antes de tomar alguna decisión, y lo vamos a ver más adelante, tenemos que orar para pedirle dirección a Dios. Ahora, probablemente esta sea la situación que ocurre hoy día en muchos hogares cristianos. Muchos hogares cristianos donde hemos sido bendecidos con un hogar y una familia, y probablemente producto de alguna decisión apresurada, ¿verdad?, ya sea de parte de los padres o de los hijos, abandonamos nuestros hogares y hacemos alianza con uniones desigual, yugo desigual, ¿verdad? El apóstol Pablo en 2 Corintios 6:14 nos enseña que no debemos unirnos en yugo desigual, ¿verdad? Ahora, hay algo muy importante que debemos tener en cuenta.
si nosotros somos bendecidos por Dios, esto no nos impide que nosotros tengamos que atravesar por aflicciones o sufrimientos. Pues en las Escrituras encontramos grandes hombres de Dios, ¿verdad? Donde a pesar de ser obedientes, fieles al Señor, en su momento vivieron situaciones de crisis. Por ejemplo, tenemos el caso de José. En el libro de Génesis capítulo 39, verso 2, la Biblia al día, se dice que el Señor bendijo mucho a José en la casa de su amo. De modo que José tenía éxito en todo lo que emprendía. Sin embargo, a pesar de que Dios prosperaba todo lo que hacía José, fue puesto en la cárcel por una acusación infundada de la mujer de Potifar, quien era el capitán o el jefe de la policía del faraón. Y este varón José estuvo encarcelado aproximadamente por 17 años, porque la Biblia nos cuenta que este muchacho tenía 17 años aproximadamente cuando sus hermanos lo vendieron, ¿verdad? Y fue precisamente a la edad de 30 años donde Faraón lo mandó a buscar de la cárcel para que le interpretara unos sueños. José le interpretó los sueños de los 7 años, de la vaca flaca, de las gordas, y producto de ese sueño, de esa interpretación que le dio a Faraón, Faraón tomó la decisión de nombrarlo gobernador de Egipto. Esta historia la vemos en el libro de Génesis, capítulo 41, verso 46. La segunda lección importante que tenemos que aprender como familia cuando tenemos y debemos tomar decisiones, aun cuando sea una decisión insignificante, es que hay que orar para buscar la dirección de Dios. El salmista así entendió la importancia de orar buscando la dirección de Dios, cuando en el Salmo 25:4 dijo: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tu senda, ¿verdad? Es necesario que nosotros tomemos decisiones sabias. Como dije antes, cada día tomamos decisiones sabias, ¿verdad? Lo importante de esto es que nosotros debemos presentar todas las cosas delante de Dios en oración, para que Él nos guíe, para que Él nos dirige, para que Él enseñe nuestro camino, su senda, ¿verdad? La palabra de Dios también nos enseña en Proverbios 14:12, que hay caminos que al hombre le parecen recto derecho, pero su fin es un camino de muerte. Y ese fue precisamente el camino de muerte que escogió Elimelech y su familia. Precisamente porque es importante que nosotros entendamos, ¿verdad?, que no debemos ser sabios en nuestra propia opinión. Debemos consultarle en todo momento al Señor, porque Él es nuestra guianza y nuestra dirección. La experiencia, pareciera contradictorio, ¿verdad?, que habiendo tantas promesas de provisión en la palabra de Dios y al alcance del pueblo de Dios, Elimelech no se apoderó de ninguna promesa. Pues cuando llegó el momento crítico, cuando llegó la crisis, ¿verdad?, lo más fácil que él decidió fue abandonar su hogar e irse con su familia. Abandonó las promesas de Dios en lugar de clamar a Él, ¿verdad?, para que Dios le diera dirección. La experiencia de Elimelech nos enseña a nosotros que en medio de la crisis no debemos permitir que la angustia y la desesperación invadan nuestro corazón, sino que debemos confiar más en Dios y en sus promesas, ¿verdad? Para lograr esto debemos tener un tiempo de calidad en oración para expresarle nuestras preocupaciones y problemas, pues Dios nos promete, por ejemplo, en Jeremías 33:3, que si clamamos a Él, Él nos va a responder
¿verdad? Y nos enseñará cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Miren, Jesús nos dio un ejemplo tremendo cuando tenía que tomar una de las decisiones más importantes en su vida ministerial, que era escoger a sus discípulos. En el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versos 12 y 13, se relata que él fue al monte a orar, pasó la noche orando a Dios y a la mañana siguiente, ¿verdad? Él escogió a sus 12 discípulos. ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña que debemos ser dependientes de Dios. Y la manera más adecuada, oportuna y eficaz para hacerlo es dedicar un tiempo importante en oración para conocer la voluntad de Dios. Ahora, la otra lección importante que debemos aprender de esta familia pródiga es que Dios desea restaurarnos aun cuando nosotros le hayamos fallado. Mire, en muchas ocasiones el dolor, el sufrimiento, la crisis o las circunstancias adversas producen buenos resultados, ya que por medio del sufrimiento Dios nos confronta con nuestras acciones y ese mismo sufrimiento nos hace reflexionar y nos sirve para que busquemos más al Señor y nos enseñe el camino en que debemos andar. En el caso de Noemí, por ejemplo, el dolor, el sufrimiento por la muerte de su esposo y de sus 2 hijos la hicieron reflexionar mucho, al punto que decidió regresar a su tierra natal. Pero al llegar a su tierra natal, Noemí reconoció 2 verdades importantes: que su aflicción era consecuencia de un juicio de Dios, y que reconoció también que al salir de su tierra salió llena, es decir, salió bendecida con su esposo y con sus hijos, pero Dios la regresó vacía a casa porque la había afligido. Esto lo vemos en los versos 1.13 y 1.21 del libro de Ruth. Ahora, por regla general, cuando nosotros atravesamos crisis, dolor o aflicciones en nuestras vidas, la tendencia que tenemos es culpar a Dios de todo lo que nos pasa y le atribuimos precisamente a Dios la responsabilidad de nuestro sufrimiento y nuestra tragedia. Sin embargo, la mejor actitud que debemos asumir sería humillarnos ante Dios cuando le fallamos y debemos reconocer nuestros errores y pedirle perdón al Señor. La palabra de Dios nos enseña en Jeremías 15:19 que si nosotros nos convertimos de nuestros malos caminos y regresamos a Él, Él nos restaurará y estaremos delante de Él. Al final de esta historia, Dios tenía un plan perfecto con esta familia, que en principio tenía una amenaza de extinción, ¿verdad? Con la muerte del padre y de sus 2 hijos, Elimelech y sus 2 hijos, Malón y Kelión. Pero posteriormente, esta familia fue redimida y bendecida a través de un varón que Dios usó llamado Boz, pariente de Elimelech, el cual se casó con Ruth y tuvieron un hijo llamado Obed, abuelo del rey David. Para terminar, hay algo importante que quiero resaltar en esta historia. Dios había prohibido en Deuteronomio 23:3 que su pueblo hiciera alianzas con los moabitas, con una prohibición expresa. Sin embargo, Dios concedió gracia a Ruth para que esta mujer, para que Boz, se casara con ella y fuera redimida, ¿verdad? Pero yo me preguntaba, ¿qué hizo Ruth para que Dios
la mirara con amor y agrado? Esta respuesta la podemos encontrar en el verso 16, capítulo 1, verso 16, cuando Noemí le rogaba a Ruth que regresara a su tierra de Moab. Ruth hizo una declaración de fe impactante: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Recordemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Fue precisamente esa declaración de fe la que agradó al Señor. Para finalizar, yo quisiera presentar una reflexión. Si usted se ha identificado con este mensaje y aún no conoce el amor del Señor Jesús, yo le invito para que allí donde usted se encuentre con su familia, abra su corazón y así como declaró Ruth con mucha fe, le invito para que haga esta oración. Señor Jesús, te doy gracias por esta oportunidad que me das de acercarme a ti. Te ruego que perdone todos mis pecados. Te invito para que entres a mi corazón. Te acepto como mi Señor, mi Dios y mi Salvador personal. Amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le invito para que nos siga a través de las redes sociales que se van a indicar al final del mensaje, ¿verdad? Y con mucho gusto nosotros le vamos a atender. Por otra parte, quisiera que reflexionemos un poco en lo siguiente. Usted, padre, hijo o hija, que probablemente en este tiempo de crisis que estamos viviendo, tomó la decisión sin la dirección de Dios de abandonar su hogar, ¿verdad? Porque por muchas razones. Yo le digo, de parte de Dios, que Dios desea, que Dios anhela que usted se reconcilie primero con Él y luego con su familia. No se pierda las bendiciones de Dios. No se pierda las bendiciones que el Señor tiene para usted. No se salga de la cobertura espiritual del Señor, como ocurrió con Elimelech y su familia. Por ello yo le invito que allí donde usted se encuentra, ¿verdad?, pídale perdón a Dios y a sus familiares por la decisión desatinada, por la decisión sin dirección que asumió en un momento determinado, pues que el Señor desea perdonarle y restaurar su familia. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por esta palabra. Oro, Señor, para que esta palabra haya sido de bendición y edificación para todas las personas que en esta hora están viendo y escuchando este mensaje. Yo te ruego, Señor, que tú fortalezcas los lazos de la familia, Señor. Que haya la unidad necesaria, Señor, dentro de la familia, Padre eterno. Te ruego en el nombre de Jesús de Nazaret que tú le des sabiduría, Señor, a los padres de familia, a la esposa, Señor, a los hijos, Dios de la gloria, sabiduría divina a fin de que ellos puedan presentar cualquier situación delante de ti, Señor. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús y te doy muchísimas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a impartir la bendición sacerdotal que se contiene en el libro de Números, capítulo 6, versos 24 al 26. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, mucha paz. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, que tú sigas siendo cerco de fuego alrededor de cada uno de nosotros. Y que por tu gloria, Señor, tú estés en medio de cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, guarda, Señor, a tu iglesia. Guarda y protege, Señor, a todas y cada una de las personas que en esta hora nos están viendo, Señor.
Yo te lo ruego en el nombre de Jesús de Nazaret. Si hay problemas económicos, Señor, yo te ruego que tú suplas las necesidades de aquella persona que en esta hora de pronto ha perdido un trabajo, que no tiene los recursos económicos para satisfacer sus mínimas necesidades, Señor. Si hay alguna persona que se la algún pariente que ha fallecido, Señor, fortalécelo, dale paz, Señor, fortalécela en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, y revélatele, Señor, y revela el propósito que tú tienes, Señor, para con esta persona, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Dale sabiduría, Señor, a las autoridades que están en eminencia. Bendícelo, pon temor de Dios en sus corazones, a fin de que hagan lo bueno y lo recto delante de tus ojos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y te damos muchísimas gracias. Amén. Muchas gracias por haber permitido que haya estado en sus hogares. Bendiciones. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos, dale clic al video del link para saber más acerca de cómo llevar una vida con Jesús. Gracias por acompañarnos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Casa de Oración Cristiana Brisas del Golf, activa las notificaciones, déjanos tu like y comparte. Síguenos también en las redes sociales de Instagram y Facebook. Puedes depositar tus diezmos y ofrendas a la cuenta que aparece en pantalla. Dios te bendiga.